Pasan 29 minutos de las 10 de la noche, continúan en directo aquí en Vía V, seguimos en la redacción central de La Voz de Galicia, seguimos esperando sus mensajes de SMS al número 25522. Hablábamos antes justo de la publicidad, mencionaba Julia de la Montaña esa intervención que realizó el expresidente del Gobierno Felipe González en la Casa de Galicia. Hubo reacciones posteriores, yo creo que de la persona a la que iban directamente dirigidas esas palabras. Vamos a escuchar las palabras de González y a continuación las de Rodríguez Zapatero. Cuando decía eso, rectificar es de sabio, yo le decía, y de necios tener que hacerlo a diario. Lo que ha hecho Felipe González es bastante evidente. Coincido con él. Él tiene además mucha experiencia, lógicamente, en la tarea de gobierno. Lo conoce bien. Mariano Rajoy está ya convencido. Cree que las próximas elecciones generales están ganadas gracias a esa vieja teoría de que no gana la oposición, sino que pierde el gobierno. Y para que se cumpla, el líder popular está siguiendo a la perfección las reglas básicas. No arriesgar con propuestas impopulares que tendría que tomar igualmente una vez en el poder y no enfadar a los votantes de izquierdas con insultos infructuosos que los movería a apoyar al PSOE para que no ganase el Partido Popular. Bajo esas dos premisas, Rajoy ha desaparecido. Ya lo hizo en otras ocasiones, la más reciente con el caso Gürtel tras su desafortunado apoyo incondicional a Francisco Camps, y lo seguirá haciendo hasta que en las próximas elecciones se cumplan las últimas encuestas. Su último golpe planificado fue en el Congreso rechazando el plan de ajuste. Los periódicos catalanes ya hablan de un acuerdo entre CiU y el PP para apoyarse mutuamente en Cataluña y en Madrid de cara a las próximas citas electorales. Bueno, escuchábamos primero ese cara a cara que hemos construido en Vía V entre Felipe González y Rodríguez Zapatero y escuchábamos a continuación una teoría sobre el papel que está jugando Mariano Rajoy, el principal líder de la oposición, en toda esta película, en toda esta historia de la crisis económica. Julia, hablabas de la intervención de Felipe González. Vamos a también a la respuesta de Zapatero, que yo creo que también Claro, yo creo que es que, es decir, comentábamos la intervención que había hecho Aznar y que decía Jaime que, bueno, que es que no es antipatriota pues pedir elecciones anticipadas, ¿no? Yo creo que evidentemente no importa pedir elecciones anticipadas, pero hay que saber dónde, en qué foro se piden y sobre todo, efectivamente, quién, porque además hay una situación en estos momentos muy grave en España, una situación de crisis, donde yo creo que además nos tendríamos que mirar en el ejemplo que nos ha dado Portugal. Se puede hacer un pacto. Es decir, hay que empezar a ser menos egoístas, hay que empezar a pensar en el bien común, que en este caso es nuestra situación, y no intentar arreglarlo todo únicamente con las miras electorales, que yo creo que es lo que les está pasando, ¿no? Sobre todo. Creo que Pero es algo ¿por qué Felipe increíble. González dice eso, Jaime? Hombre, eu supoño que Felipe González terá as súas razóns para decirlo. Eu non vou desde logo a contradecir o que dixo Felipe González. Eu con Felipe González en moitas ocasións lógicamente non coincidín, pero neste caso pois digo que ele é responsable primeiro do que di e aparte é un síntoma de que Zapatero tiene problemas dentro tamén. Non penso, claro, eso é un síntoma de que dentro do propio Partido Socialista pois lógicamente hai un malestar como consecuencia dos bandazos que está pegando un goberno que está totalmente desnortado, que está en caída libre e que non sabe, e que por descontado unha das solucións, pero probablemente a máis eficaz de todas, a pesar do que acaba de decir Julia neste aspecto, pois son as eleccións anticipadas, unha convocatoria de eleccións. Eu non sei por que se lle ten tanto medo. Somos un país que vivimos de costas a unhas eleccións durante moitos anos. Clamamos e pedimos un sistema democrático. Por que razón? As eleccións é o exercicio máis fermoso que se pode facer nun país, porque é o exercicio das liberdades. É a maior manifestación, nin folga xeral, nin cuestión de confianza, que tamén se pode propoñer o presidente do goberno, ou moción de censura aos grupos da oposición, pero eu penso sempre que cando hai un problema moi grave e que se ve que vai por un vieiro totalmente contrario ao que a lógica indica e ao que desde os foros internacionais indican, desde propias estruturas do país que son afíns incluso ao goberno o están dicindo reiteradamente, o exercicio da festa da democracia que son as eleccións non ten que parecer ni molestar absolutamente a ninguén, e penso que unha vez que se pronuncie o pobo soberano, que é quen ten que dicilo, despois si din máis do mesmo porque consideran que deben continuar o actual presidente ou outros que poñan
do mesmo partido ou outros, ese o vieiro. Eu quería introducir aí tres cuestións. Primeiro, que non se están pedindo eleccións anticipadas por parte do PP, o que se está pedindo é que se vaya ao PSOE e entre o PP. No. Sí, pode haber algunha persoa. O subterfugio é eleccións anticipadas, pero a idea é, mira, que se vaya ao PSOE e que entre o PP. A segunda idea ten que ver cos ritmos e os plazos. Vamos a ver, este é un goberno que está tomando medidas antipopulares. El cree que debe tomalas, son antipopulares, eu estou en contra, pero ten un ritmo na súa cabeza, e é que estamos no inicio da recuperación económica, no inicio, non en España, sino a recuperación xa ven por Estados Unidos, por Alemania, e iso vai acabar tirando... Optimista eres, No, é evidente. No, eso é evidente. Non digo en España, pero digo que en Estados Unidos, que xa está con crecimientos positivos del PIB, en Alemania, en Francia, a recuperación, a crisis chegou, a crisis do PIB da porción xa empezou a rebotar, non? E nese sentido, a idea que en España en 2 anos a situación económica e laboral sexa distinta, pois esa é a expectativa do goberno, e a miña, porque eu espero que non estemos 2 anos, aínda que con estas políticas que se están adoptando é posible que si cheguemos, pero bueno, a presión do goberno é que en 2 anos cambiará. Entón, no medio do máis crudo da crisis, no momento que está aplicando as medidas antipopulares que pensa que van servir para reactivar a economía, idea que eu non comparto, pedirle ao goberno que anticipe as eleccións xusto para que se sacrifique ese día, ten pouco sentido. E a terceira, para mí, a máis importante, eu aceptaría máis as ideas das eleccións anticipadas se soupera o que propón o PP, pero como temos a persoa que está destinada a sustituir a Zapatero e que debería neste momento de convulsión da nave aparecer como un capitán de nave que ten ideas claras, proxectos claros, equipos claros, e se dirixe ao país para contarllos, pois a maior diría, bueno, pois igual non estaba mal cambiar. Pero cando o que temos é un señor que se esconde, como decía o vídeo, que non aparece, que non dice cal é a súa proposta de reforma laboral, que non dice que o día seguinte de que el chegue ao goberno vai actualizar o 5% que vai a derogar o decreto, e que diga algo. Quero dicir, eu me pensaría máis o das eleccións anticipadas se estuviera vendo un programa de goberno alternativo, un dirixente alternativo e un equipo que va del valo adiante. Como que vexo e nada, é un quítate tú para ponerme eu, pero non para aplicar unha política diferente, pois pareceme que a petición de eleccións anticipadas é iso, que se vaya ao PSOE e que entre o PP. Sí, pero é que o programa precisamente se presenta a raíz, os partidos políticos, o programa o presentan precisamente a raíz de unha convocatoria de eleccións, como pasou prácticamente en todas as convocatorias de eleccións. Eu quero recordar que no ano 96 prácticamente se está repetindo a historia non só do que estaba acontecendo, por desgracia, na crise económica profunda que estaba vivindo tamén España, senón incluso no propio liderazgo de José María Aznar, cuestionado permanentemente, carecía de liderazgo, carecía de carisma, carecía de etcétera. Despois gañou as eleccións e despois se demostrou ao longo de todo ese período cal foi o cambio que se produciu no conxunto de España. Pero aparte diso, lóxicamente, non é o momento que ten que expoñer o seu programa o partido da oposición. No momento de maior crise da economía española, o Partido Popular non ten que decir que é a súa alternativa. A súa alternativa foi a falala fai poucos días co señor presidente Zapatero, que non quiso escoitar prácticamente ningunha das propostas que se lle fixo, e escoitou única e exclusivamente aquelas que lle obligou a adoptar prácticamente algunhas delas propostas que lle obligou a adoptar Europa, que lle obligou a adoptar o mercado internacional e que lle obligou prácticamente unha chamada, un feito excepcional nos países democráticos e libres, o propio presidente dos Estados Unidos, inducido polos membros da Unión Europea, para que dera a volta a algo que o presidente Zapatero non tiña previsto, como anunciara poucos días antes, facer ata o ano 2012, co cal como nos iba a pillar a todos nós si seguía cos plantexamentos que estaba facendo ata ese momento. Yo simplemente quiero decir que muchas de las, o algunas de las medidas que ha propuesto ahora el presidente casi vienen apoyadas por el Partido Popular. Serían unas medidas que podría haber casi
exigido y que casi, y evidentemente que las propone. Y cuando llega ese momento de sentarse a hablar, el despido, por ejemplo. Y llegó el momento de sentarse a negociar y rápidamente él no apoya. Yo creo que, de verdad, a mí me parece muy bien que tengan que presentar su programa en el momento de las elecciones, pero las líneas de actuación en un momento de crisis son imprescindibles, y además el apoyo al gobierno en un tema apoyo? Yo creo que sí que es responsabilidad. El apoyo al gobierno a las medidas contrarias a lo que... no, muchas de ellas... No, medidas contrarias, totalmente contrarias. O sea, que el Partido Popular, para ser coherente, tendría que aceptar los criterios que aplica el presidente Zapatero y su gobierno, que van precisamente en contra de todos los principios y que son los responsables de crear el problema que tiene este país con casi 5 millones de parados. Vamos, eso sería que el Partido Popular sería un atajo de incompetentes y que serían prácticamente un harakiri. ¿Cómo va a hacer eso el Partido Popular? Ni el Partido Popular ni absolutamente nadie. El Partido Popular tiene su proyecto. El gobierno socialista no aceptó ninguno, ni el diálogo siquiera, lógicamente. ¿Cómo va a hacer una propuesta si cada vez que intentó Mariano Rajoy, cada vez que lo intentó, lo único que llevó fue el rechazo? Lo único que pretendió el señor Zapatero fue que Mariano Rajoy y el Partido Popular aceptase los condicionantes, las premisas y todo lo que quiere hacer y lo que estuvo haciendo en estos 2 últimos años, que fue la política más nefasta en los 30 años de democracia que tiene España. Un apuntiño, porque me gustaría seguir avanzando en más asuntos de actualidad. Julia. Vamos, yo creo que además, si en Portugal, que lo tenemos ahí al lado, se ha podido tomar unas medidas con el apoyo de 2 partidos, en España hemos perdido una oportunidad. Y yo creo que esto no se resuelve simplemente como se hizo en anteriores momentos, con la frase de váyase señor González. Yo creo que aquí tenemos que apoyar todos, tenemos que contribuir todos. Yo creo que el ciudadano lo que está bastante enfadado es porque también es verdad que las medidas en estos momentos solo afectan a las partes más bajas de la sociedad, a los pensionistas que se les han congelado, a los funcionarios que primero se les reduce y luego se les congela, y de las clases altas no se dice absolutamente nada. De la lucha contra el fraude fiscal no se dice absolutamente nada. Y ahora la reforma laboral. Que eso é evidente, quero decir que o goberno do Partido Socialista tuvo unha liña de xestión que eu creo que foi aceitada ata fai 3 meses. Aceitada. Porque non se pode esquecer. Rapidinho, Manuel, que queremos volver a Galicia. Fai 3 meses cando anunciou aquelo de adiar en 2 anos a idade de xubilación, en fin, aquela primeira medida xa indicou que en principio é outro camiño, que continuou co recorte, e agora ven que era evidente aceptar o que é a imposición dos mercados, isto é, dos grandes grupos económicos e financieros mundiais que teñen doblegado, arrodillado ao goberno do Partido Socialista en España, que iso é o que ha sucedido, e a gran crítica ao goberno Zapatero e que foi un floxo, non foi quen de aguantar. Sí, bueno, entre esos grupos de presión, por cierto, hay unos reunidos estos días en Sitges en una reunión, no sé si inquietante, otro día, daría para otro debate, contar quién forma parte de ese grupo que se llama Bilderberg y que están celebrando una reunión en Sitges, como decíamos. Hay un segundo foco de la actualidad que nos lleva a Santiago de Compostela. Allí, esta mañana, el número 3 del PSOE gallego, Pablo García, presentaba una querella contra el portavoz del Partido Popular, Antonio Rodríguez Miranda, por un delito de calumnias con publicidad. Seguro que lo recuerdan, de estos días el PP lleva toda esta semana acusando al PSOE de haber urdido una trama de asociaciones fantasmas para captar fondos públicos con los que financiar campañas electorales y diferentes actividades partidarias. Vamos a escuchar las sorprendentes declaraciones de Pablo García. Eu cando vin a roda de prensa do señor Rueda, estaba así no sofá, me pellizquei. E menos mal que despertei, porque a imaxen que me viña, que era unha imaxe en blanco e negro, eu ainda que non o vivín, pois era, gracias que me despertei, porque e agradecín que non estuveramos no 1936 e que aquel home non fora un general de uniforme, e decido a este no, por rojo e por maricón. Que sei o que sentín, é dicir, a persecución e mirar cada entidade a ver se ideolóxicamente o que afundou ou quen está ali pois é duns ou doutros. Xaime Pita.
Bueno, pois eu, aparte de que da valoración do que se denuncia, de se iso é ou non é, de que hai que presentar os papéis e de que hai que falar sobre a cuestión, pareceme de moi mal gusto as alusións que se acaban de facer a tempos pretéritos que non teñen nada que ver con o Estado de Dereito, con o Estado democrático e co que hai que debatir. O que ten que facer este señor, nun caso de unha acusación, é clarexar a situación. E indiscutiblemente, si se lle está atentando contra o seu honor, contra a súa dignidade, presentar a querella correspondente, e si hai que presentar en algún sitio papéis para demostrar que a acusación que se fai non é certa, porque pode haber o doble foro, o foro político e o foro judicial, pois tamén demostralo. Pero este tipo de alusións de que si no PP ou que si me acusan dunha cuestión ou me acusan da outra, e que isto é pois como Paredón, é o 36, de verdad, ese tipo de alusións, ese ir polos cerros de Úbeda, eso non conduce absolutamente a nada. Eso é un chascarrillo que non vale absolutamente para nada e que non é ese o vieiro polo que hai que conducir, e desde logo non é con ese tipo de argumentacións que se vai a convencer aos cidadáns das cuestións que pode haber máis ou menos graves neste momento a respecto da actuación de determinadas persoas que ocupan ou cargos públicos. As declaracións obviamente non son afortunadas, eu creo que podía haberse explicado mellor. Eu sobre este tema quero decir dúas cousas. Primeiro, calquer indicio de corrupción nas administracións públicas, nos partidos políticos, ten que ser perseguido de un xeito radical, porque eso destroza a democracia. O segundo, eu non sigo moi ben este tema, pero estou un pouco estranado de que o que presenta acusación non sexa o goberno, sino que sexa o Partido Popular. Eso non o entendín ben. Quero decir, quen sabe que se utilizaron presuntamente fondos públicos para financiar organizacións políticas? O goberno. O goberno da Xunta de Galicia o que o sabe. Si é o goberno da Xunta de Galicia o que o sabe, por que non é el o que denuncia? E por que non é o goberno, o señor Rueda como conselleiro de presidencia e non como secretario de organización do Partido Popular o que vai ao xulgado e denuncia a utilización de fondos públicos para financiar? Por que o fai o Partido Popular? Quen lle conta, quen do goberno lle conta ao Partido Popular que teñen feito unha investigación que demostra que existe unha presunta corrupción na xestión do Partido Socialista? Eso como é? Hai partidos e hai gobernos, e é unha corrupción confundir o que é un goberno co que é un partido, que son institucións diferentes. E eu creo que eso tamén habría que aclararlo. O Partido Socialista ten que aclarar este tema claramente. Non pode deixar que exista unha dúbida sobre a súa honestidade na xestión dos recursos públicos. O Partido Popular debería de aclarar tamén si isto é algo ilegal que detecta o goberno ou se é unha maniobra política do Partido Popular para compensar o que está sucedendo uns kilómetros máis. Vamos a escuchar un momentito porque me gustaría para introducir más voces en el debate. Hoy hubo Consejo de la Xunta, como todos los jueves habitualmente, y después de ese Consejo de la Xunta hubo rueda de prensa del presidente de la Xunta, de Alberto Núñez Feijóo, y habló de los dos casos. Habló del caso Gondomar y habló del caso de la supuesta trama de corrupción urdida por el Partido Socialista. Vamos a escuchar esas valoraciones de Alberto Núñez Feijóo. Unha cousa é unha corrupción individual e outra cousa é unha corrupción institucional. As corrupcións individuais teñen nome e apelidos, o nome e apelidos dos individuos que as fan, e a corrupción institucional teñen un amplo alcance que afecta ás organizacións políticas. Por lo tanto, sería bo non mezclar o que é distinto. Bueno, en cualquier caso, a mí me parece que hay una distinción, efectivamente, podríamos debatir qué metemos en cada cajón, pero en cualquier caso la corrupción, sea individual o institucional, está mal, ¿no? Y aparte, muchas veces establecer los límites entre una y otra, pues es complicado, ¿no? Yo creo que lo que sí se tendría que fijar son los límites de actuación, es decir, no debe, hay que tener unas líneas de actuación, de tal manera que no puede valer una cosa, se puede poner una línea para el Partido Popular y otra para el Partido Socialista. Hay que tomar medidas ejemplarizantes. La ciudadanía está muy harta de que cada vez que sale un caso del partido que sea, porque hay que reconocer que no hay partido y
casi tampoco administración que pueda estar libre de estos casos de corrupción, porque en muchos casos son corrupciones individuales, de falta de honestidad. Pero lo que no se puede consentir es que cuando se da un caso, lo primero que oiga el ciudadano es "y tú más". Es decir, como el calamar que echa la tinta para ver si entre aquello... Cando Fernando dice que cada vez máis, eu creo que hai un problema de fondo que está sin resolver, e é que os partidos políticos gastan máis dos ingresos ordinarios pasa que como os equipos teñen. de fútbol, máis ou menos. Non o poden financiar. Eu fai anos fun candidato e responsable de Izquierda Unida en unha campaña electoral. E eu, cando eu veía o que nos gastábamos e as vallas e cartéis que había na rúa, e veía o que facía o Partido Popular e o Partido Socialista, os grandes partidos, non? E comparaba co tope de gasto electoral que está marcado por lei, decía, bueno, isto non é posible, porque multiplicabas e xa estaba. Que o gasto nesa campaña estaba moi por riba do que permitía a lei, e por lo tanto estaba financiado de algo que non se podía contar ao Tribunal de Contas. Aí está o problema. Os partidos políticos teñen un gasto de financiamento, de funcionamento que está por riba dos ingresos ordinarios que teñen. E iso se resolve como? Pois con aportacións. Como son esas aportacións? Bueno, pues algunhas son ben intencionadas, de amigos do partido que dan cartos, e outros amigos do partido que dan cartos pues teñen negocios logo no entorno dos que gobernan. Sí. Bueno, hay un caso muy significativo que es el de Gondomar, se refería el presidente de la Xunta a él. Yo creo que muy interesante por la vinculación de la política, de los políticos con la corrupción urbanística, que también es un asunto que da para mucho. Hoy, como decíamos al principio del programa, quedó vista para sentencia ese juicio celebrado contra un grupo de exconcejales que supuestamente recibían sobornos a cambio de compensar urbanísticamente a promotores de la zona. Vamos a recordar un poco cuáles eran los personajes de esta historia que parece una película. 3 delitos de cohecho, 4 imputados y un denunciante. Es la síntesis de una trama de corrupción a la que hoy ponemos nombres y caras. El principal imputado es José Luis Mosquera, ex concejal de Cultura y portavoz del PP. Según los testigos, el encargado de pedir el dinero a cambio del desarrollo de proyectos urbanísticos. Él ha reconocido los hechos, dice que el dinero era para el PP, Move Gondomar y los ediles. Su supuesto socio dentro de la trama es Alejandro Gómez, exedil de urbanismo y señalado por el propio Mosquera como cerebro de la trama, aunque de momento ninguno de los 18 testigos ha podido confirmar su implicación. Él se declara inocente. Como intermediario actuaba Borja Ramilo, el arquitecto de las 3 promociones extorsionadas. Se considera una víctima y un mero transmisor de las peticiones de los ediles. Dejó su despacho para una de las transacciones. Belén Fernández, por entonces pareja de Luis Mosquera. En su bolso se guardó el dinero del primer pago perseguido por la Guardia Civil. Inicialmente considerada cómplice, hoy el fiscal ha retirado su acusación contra ella. Por último, el denunciante, Manuel Rodríguez, uno de los promotores extorsionados, se prestó a que grabaran sus conversaciones con Mosquera y el arquitecto. Bueno, Xaime Pita tuvo en el pasado responsabilidades políticas en gobiernos de la administración gallega. ¿Qué opinión le merece estas acusaciones de corrupción y estos juicios por corrupción de concejales del Partido Popular? Bueno, pois que están aí, que os hai permanentemente, estamos lo vendo ao longo ancho de todo o territorio español. Bueno, en outros sitios tamén, non é unha exclusiva, non nos podemos poñer nos mesmos o San Benito da exclusividade. Todos os que ocupan cargos, pois hai persoas o que estamos sempre falando. Indiscutiblemente, o decía moi ben aquí o amigo Lago, non se pode o sistema actual de financiación é hipócrita. Indiscutiblemente hai que facer a modificación para que a financiación sexa real. O sabe todo o mundo, pero non se lle pon coto e non se fai a reforma correspondente. Se leva pedindo, clamando, hai moito tempo. Consecuencia, acontece o que acontece. E, ademais, amparado nesa financiación ilegal ou nesa encuberta, etcétera, é cando individualmente hai persoas que se aproveitan desa circunstancia, porque como eso escapa dos órganos de control que sí existen, porque quero recordar que as administracións no noso país, como no resto dos países, especialmente nos países democráticos, non falemos dos que non o son, hai uns órganos de control internos
e externos, órganos de control internos, como pasa cas intervencións públicas, e órganos de control externos. Ora, indiscutiblemente. E tamén hai outra cuestión que é moi importante, porque é a clave. A economía dos concellos nos últimos anos, como consecuencia do desenvolvemento, do ladrillo, etc., xirou excesivamente en torno ao urbanismo. Consecuentemente, eu son dos que opinei toda a miña vida e non vou a cambiar, que o urbanismo é competencia exclusiva dos concellos, non o considero. Ten que haber máis control, e o urbanismo ten que pasar por unha serie de filtros, a parte das decisións propias que poidan adoptar os concellos, pero que ten que ter un control moito máis exhaustivo por outros órganos supramunicipais que son os que teñen que controlar para que non aconteza, para poder correxir o que se detecte do que estamos a falar, por desgracia. Si sois buenos, por favor, despedida un titular. No Yo solamente diría tolerancia cero ante la corrupción, porque esto lo que se está llevando es al descrédito de la clase política. Eu quero aproveitar, os maiores corruptos nesta crisis foron as agencias de calificación de riscos e esos son os que deberíamos estar acusando ante todos. Bueno, pues hasta aquí llegó nuestro programa por hoy. Es una pena, tenemos la despensa llena de asuntos para debatir. Regresamos el próximo lunes a partir de las 10 de la noche. Por cierto, que el lunes nos acompañará en el plató de Vía V el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Mientras tanto, sean felices.